Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks en compañía con Make Business Flow, donde con Karina Rasic y con Augusto Nequini estaremos platicando sobre finanzas más enfocadas a emprendedores, startups, en esta ocasión con una invitada especial llamada Gaby de Francesco. Entonces, comenzamos este episodio. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión donde ya vimos que tenemos una gran oportunidad para aprender sobre finanzas para startups. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada, quien voy a leer un poco su extracto sobre su bio. Ella es Gabriela de Francesco. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando proyectos regionales y globales. En los últimos 3 años se ha especializado en trabajar con startups y fondos de capital de riesgo. Su enfoque está en procesos de due diligence, fundraising y modelos financieros. Es contadora pública con posgrados en finanzas y una maestría en negocios digitales. Es mentora en varias organizaciones del ecosistema emprendedor. Anteriormente a unirse a CFO, Gaby trabajó durante más de 15 años en PwC como directora asesorando en transacciones internacionales de M&A. Así que damos la bienvenida, sin antes presentar, por supuesto, a Karina. Karina, ¿cómo estás en este episodio de Startup Coffee Talks? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida Gabriela, bienvenido Facundo, que está por ahí. Así que bueno, gracias por participar y hoy ya tenemos a Augusto de nuevo con nosotros, así que súper contenta. Augusto, ¿cómo estás? Tenemos rato que no te veíamos. Bienvenido a Startups Coffee Talks. Hola a todos, un gusto volver y me parece sumamente interesante siempre finanzas conectado a startups, a ver cómo se hablan es un gran tema. Fantástico. Pues con un café vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Gabriela de Francesco, donde, Gaby, bienvenida a tu podcast Startups Coffee Talks. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por la invitación y más que feliz de estar acá y compartir con ustedes todo el conocimiento que pueda aportar para beneficio del ecosistema, ¿no? Y los funders, que es como nuestra alma en CFO Startup, que siempre buscamos apalancarnos, hacer crecer las startups, acompañarlos en ese crecimiento. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Fantástico, Gaby. Oye, me gustaría comenzar preguntándote cómo llegaste a este fantástico mundo de las startups, sobre todo cómo llegaste primero a tu área financiera y por qué decidiste enfocarte en las startups después de estar en el mundo corporativo. Bien, buena pregunta, que me la han hecho en varias ocasiones. Yo siempre fui más un perfil, o por lo menos al inicio de mi carrera, estudié contadora. También antes trabajé en un estudio contable, trabajé en una empresa multinacional en el área de finanzas. No lo pongo en el currículum para que no saquen la cuenta de mi edad, pero tuve bastante recorrido en la parte financiera de compañías multinacionales. Después estuve más de 15 años en Price. Los primeros años en auditoría de entidades financieras, después en la parte de advisory, haciendo principalmente due diligence internacionales. Y la verdad que era algo que me gustaba mucho, sobre todo cuando pasé a la parte de advisory, porque tenía distintos proyectos de distinta envergadura. O sea, básicamente trabajé con todo el mundo, o sea, con todos los países existentes, desde China, Rusia, toda Europa, Estados Unidos, toda Latinoamérica. Incluso he viajado también un poco por el mundo y mucho en mi país, sobre todo en las principales provincias de Argentina. Era bastante dinámico, pero llegó un momento en donde me despertó el interés, la tecnología, empecé a escuchar del ecosistema startup, cómo se estaba explotando en los últimos años, y dije, es por ahí. O sea, yo estaba bien, estaba contenta, o sea, la verdad es que no tenía ningún problema, pero es como que me despertó algo, una pasión, que por suerte me pude encontrar en el ecosistema con Juan Barrero, que es el que me recibió en CFO. Me transmitió también esa pasión que él tenía con todo el ecosistema startup. Así que decidí dar un vuelco total de mi carrera. Fue una decisión difícil, fue en la época más o menos de pandemia, que también en esos años como que muchas de las personas reflexionamos mucho sobre la vida, sobre nuestra profesión y cómo seguir. Y ahí fue cuando tomé la decisión.
y arranqué en el ecosistema, primero haciendo due diligence en la parte de fundraising y después ya extrapolando a otras áreas y trabajando con diversidad de startups y con VCs y dije, bueno, acá estoy en mi lugar que quería estar y también yo, como siempre soy muy académica en algunos aspectos, dije, necesito hacer una maestría en negocios digitales en la San Andrés, que es una de las universidades más prestigiosas de acá, y justo me cuadraba del temario con el contenido, con lo que yo hacía, entonces es como que me puse a hacer una maestría a los 40 años, algunos te pueden decir estás muy viejo, otros te pueden decir es el tiempo adecuado, pero no tuve miedo en volver a las aulas, volver a cursar, hacer exámenes y hacer una tesis que presenté hace 1 o 2 meses más o menos, y ya sé que ya soy magíster y nada, súper contenta porque ahí también pude alinear los conceptos académicos, teóricos con los reales, pues siempre teniendo como una formación, ¿no? Así que, y hoy estoy acá, mentora en muchísimas aceleradoras, incubadoras, me encanta transmitir, o sea, participar, ayudar, también doy mentorías en universidades, entonces como que también tengo como vocación esto de dar al ecosistema, ¿no? Que, o sea, sin interés económico a veces, pues la verdad es que me gusta, lo disfruto y nada, o sea, básicamente fue eso. Qué divertido. Sin duda llegamos al mismo lugar por el mismo concepto. Yo, al igual que tú, me dedicaba al tema de marketing durante más de 23 años ya casi, pero trabajando con el tema de corporativos, sí tiene su parte interesante, hay mucho presupuesto, mucho que hacer. Sin embargo, suele ser de repente un poco tradicional o vamos a llamarle aburrido en unas cosas. Y cuando me di cuenta que yo lo que quería hacer era vender innovación, hacer innovación con las compañías, pues era como picar piedra, porque las compañías no querían innovar. Se querían ser más rentables, pero no querían innovar, no les gustaba experimentar cosas nuevas. Me di cuenta de ese nuevo mercado que estaban haciendo hace ya varios añitos y les llamaban los emprendedores o los startups que hablaban de tecnología, como lo hizo Steve Jobs, como lo hizo en aquella época la gente de Google. Dije, oye, ahí está algo bonito, eso suena más divertido, suena que puedo hacer más cosas. Claro, tiene sus bemoles. En el tema de emprendimiento no puedes cobrar de una forma, sino es una manera como de invertir. En ese paso llegamos al Venture Capital, nos dimos cuenta que vale la pena invertir y hacer crecer startups. Después fundamos la incubadora, apoyando también con mentorías y mentores como tú en el caso. Sin embargo, este mundo fantástico de las startups es algo que te tiene que apasionar para estar aquí. Al mismo tiempo, veo que Karina, Augusto y todo el equipo que está aquí formado están de alguna forma metidos en este ecosistema de innovación, tecnología, pero hay algo clave e importante en el negocio, cualquiera, seas startup o compañía corporativo. Las finanzas. No todo está en crear innovación, hacer bonito, hacer cambiar el mundo. Si no es rentable, no vas a sobrevivir en el camino. Y aquí me gustaría entrar con una pregunta importante en temas financieros. Sé que como experta, como CFO y como experta en finanzas y como experta en contabilidad, tú te dedicas a cómo impulsar que las startups iniciales aprendan de sus finanzas, aprendan a medir y a leer enteramente qué son los números, para qué funcionan y cómo les pueden ayudar a medir para crecer y que realmente te conviertas en una empresa innovadora, pero con crecimiento sustentable. Y aquí es donde voy. Sé que se aplican como financieros algunos KPIs importantes. ¿Qué es lo que tú más propones o promueves que una startup que inicia, que arranca, tenga que siempre estar bien medidito, que nunca le falta ahí, porque puede ser muy innovador? Pero si los números están mal, todo se fracasa. ¿Qué sugieres que arranque con un emprendedor? Bien, buena pregunta. A ver, la básica de cualquiera sea la industria, porque también tenés diversidad de enfoques en función a la industria que puede tener una startup. La mayoría que son de base tecnológica es bastante similar. Cuando entras en biotecnología y es otro cantar porque es otro el modelo de negocio y la maduración, pero siempre el punto de partida está en el cash flow, ¿sí? O sea, la caja siempre es como el king. O sea, tenemos que tener muy en claro que si no tenemos caja, de cualquier manera sea, ¿no? Aporte de los funders, business angels o VCs, si no tenemos efectivo, la rueda no gira y es una de, principalmente de las causas por las que a veces las startups no logran sobrevivir, ¿no? Porque no detectan, y lo he escuchado en muchos casos, que una startup, como no tenía plata, una persona viene, le inyecta, no sé, X monto por el 40% del equity y destruyó el negocio. Entonces, esa falta de previsibilidad y no ver
principalmente el burn rate, ¿sí? Que es la tasa de quema que tenemos mensualmente dentro de nuestro negocio, con respecto al runaway, que son los meses que tenemos de vida hasta quedarnos sin efectivo. Esas son como las dos métricas que financieramente, en términos de caja, siempre hay que ir midiendo. Armar las proyecciones como para ir viendo también en cuántos meses nos quedamos sin caja, si tengo que acelerar cobranzas, si tengo que diferir pagos, si tengo que tomar esas decisiones necesarias justamente para no quedarme en el corto plazo sin efectivo. Y esto que decías de la rentabilidad también de alguna manera es siempre tratar de analizarlo. Igualmente, o sea, partamos de la base que los primeros años las startups no son rentables y pueden no ser rentables, pero sí hacer esa proyección de entender qué líneas de negocio o qué modelos yo estoy aplicando para poder segmentar, primero, los modelos de negocio que son más rentables que otros para monetizarlos tal vez de una manera más rápida. Y los modelos de negocio que tal vez son muy, muy grandes rentablemente, pero que no los monetizo en el corto plazo, pero que me permitan ir subsistiendo en el futuro, ¿no? Es como ir categorizando las rentabilidades, ¿sí? En función a las necesidades de caja y cómo puedo ir monetizando el negocio. Y ahí siempre partir de la base de la definición de producto, ¿sí? La definición de cliente y la definición de cómo monetizo, ¿no? Entonces, para eso también hay que medir cómo voy a monetizar eso, ¿sí? Y cómo voy a generar ese revenue. Como para también tener bien en claro si voy a tener un monthly recurring revenue, si yo tengo un modelo de negocio recurrente, en donde todos los ingresos voy a tener X cantidad de caja todos los meses, o si voy a tener contratos anuales, y ahí es ver el annual recurring revenue, ¿sí? O por los cortes que se vayan haciendo, ¿no? Entonces ahí el otro KPI es prever los modelos de monetización y cada cuánto me va a generar ese revenue, ¿no? Y también de la mano ir estimando costos y gastos para armar justamente el cash flow y el working capital y entender qué tan alineado estoy en mis términos de cobranzas y de pagos. Y después en términos de gestión y de crecimiento y de tracción, fundamental, sobre todo cuando somos B2C, el CAC y el LTV, ¿no? O sea, cuánto me sale a mí adquirir un cliente, el Cost Acquisition Customer, y cuál es el lifetime value que tengo de ese cliente, ¿no? Para siempre alinearlo, para determinar de alguna manera si tengo un negocio sostenible, ¿no? Si a mí al principio me sale muy caro adquirir un cliente con respecto al valor que me deja, o sea, no es muy sostenible en el tiempo ese modelo, pero también hay que tener en consideración ahí la sensibilización y normalización, que el CAC debería tender a bajar y el lifetime value, ¿sí? Retener mayores clientes. Entonces, al principio, tal vez el primer o segundo año, vemos un CAC alto, pero eso se debería normalizar en las proyecciones y tal vez la relación CAC-LTV los 2 o 3 primeros años no es muy razonable, pero después en adelante sí. Y ahí, sobre todo, también ir midiendo un poco esas cuestiones como para ir analizando cómo vamos analizando el negocio, ¿no? Y después hay una que es, que me gusta el concepto, que es la North Star Metric, ¿sí? Que se utiliza mucho en el marketing growth, en donde está bueno definir cuál es la métrica clave que yo tengo que medir siempre como negocio. O sea, no es el conjunto tal vez de estos KPIs que nosotros hablamos financieramente, pero sí entender si estoy generando valor a los clientes, estoy capitalizando, si estoy haciendo de la manera correcta, definirla y medirla, ¿sí? Y, por ejemplo, Facebook, ¿cuál es su North Star Metric? Tal vez no son la cantidad de usuarios que tiene registrados, sino las cantidades de interacciones que tienen dentro de la plataforma. Lo mismo que Booking, por ejemplo. No importa la cantidad de usuarios que tenés, sino cuántas noches vas registrando en la plataforma. Entonces es ver las cosas de una manera tal vez un poco más transversal y entender si realmente estás creciendo como negocio. Cantidad de usuarios, obviamente que es importante medirlo, pero si los usuarios no transaccionan dentro de la plataforma, estoy haciendo mal las cosas. Entonces creo que una conjunción de esos KPIs, y donde hay que ir ver específicamente, como dije antes, industria y estadio, como para ir midiendo todo eso, ¿no? Y qué nivel de información tenemos. Porque a veces, y sobre todo en las startups de Latinoamérica, lo que falla mucho no es la definición de KPI, sino es no tener la información confiable u ordenada o armada para generar un buen set de KPIs. Sin duda, y muy buena aportación. Por cierto, aquí me gustaría también comentar, platicar con Karina, también experta en finanzas. ¿Cuál es la gran diferencia que vemos entre las aplicaciones financieras que hacemos para cooperativos o empresas tradicionales, a veces llamamos pymes, o las startups? ¿Realmente son las mismas mediciones o se tienen que medir diferente?
No, bueno, no podés comparar una startup con una pyme ya por empezar, porque la startup es un caballo de carrera que tiene que correr de un lugar al otro rápidamente y las mediciones son mucho más complejas en el sentido de que tiene que llegar a esos objetivos más rápido. Pero volviendo al tema de las aplicaciones, los ERPs que hay hoy, o como vos decís, los sistemas administrativos que hay hoy para startups, era lo que a mí me gustaba preguntarle a Gabriela, ¿no? ¿Qué está viendo en el mercado para las startups? Porque sí es verdad que las startups cuando empiezan la operatoria, muy pocas utilizan esas herramientas para tener todo formalizado, tener la información cargada y que cuando entra una Gabriela a trabajar con ellos no tenga que estar pidiendo papeles y demás. Entonces, desde el inicio es bueno que tengan alguien en finanzas que los guíe en ese sentido, ¿no? Como nosotros estamos en finanzas, en una pyme o en una multinacional o lo que sea, si no tenemos esa aplicación donde cargamos todas las facturas, cargamos todas las compras, cargamos todos los pagos y todas las ventas, no vamos a poder saber en qué estado, dónde está parada esa compañía. Con las startups tenemos el mismo problema porque muchas no tecnifican. No sé, Gabriela, ¿qué aplicaciones recomendás o estás viendo que son buenas para las startups, que no son caras y que les permiten tener todo digitalizado para que vos puedas hacer tu trabajo financiero? Mm. Sí, ahí siempre depende, como decías ahí, Cari, el budget que se tiene para este tipo de cosas, ¿no? Porque en los primeros años, o sea, están muy ocupados y lo vemos en la diaria, ¿no? Con los temas comerciales, el MVP, salir a buscar una ronda de financiación y no tienen todas estas cosas mapeadas y la realidad es que pocas startups implementan una herramienta de gestión financiera, ¿no? Tal vez ya cuando están en estadios un poco más avanzados o un poco más en growth, ahí ya empiezan a tomar conciencia de lo importante que es necesario implementar esto. O sea, la mayoría que tienen, por ejemplo, sociedades en Estados Unidos, muchas utilizan QuickBooks, o sea que porque tienen en un solo paquete la contabilidad básica y ahí pueden hacer un poco de manejo de gastos y de facturación, ¿sí? O, por ejemplo, también vemos mucho Stripe, que es para automatizar un poco la facturación. No visibilizo un ERP o una herramienta que tome todo, ¿no? O sea, un SAP, por ejemplo, para startups, yo por lo menos no vi o no veo que todavía se haya desarrollado, ¿no? Sí se utiliza mucho el Google Drive, ¿sí? El Tableau o el Locker Studio, ¿sí? Para hacer visualizaciones de datos, hacer seguimiento de KPIs y armar dashboards interactivos. Entonces, la realidad es que lo que se usa también a veces es aplicaciones que están en la nube de inteligencia artificial, primero para definir cuál es la tarea que quieren automatizar, porque tal vez no van todos en conjunto y después es un tema armar la información financiera porque tenés que tomar distintas bases de datos de distintas fuentes. Entonces es como que utilizan tal vez una aplicación para X cosa en la nube que ya está automatizada con IA y ahí la van implementando. Okay. Ahí interesante porque hay unos puntos financieros que siempre las startups batallan en encontrar, ¿no? Siempre quieren sacar rápidamente su evaluación y esa evaluación, si no saben medir una proyección financiera con sentido, porque a veces es, lo voy a multiplicar, crecimientos de 300% cada año y listo, ¿no? Y los divido por 12 meses y ahí se va. La realidad es que nunca calculan el estrés que hay en las vidas normal. Un mes que, oye, no siempre vas a crecer, va a haber picos arriba y abajo. Y cuando inicias, como tu modelo de negocio está iterando o cambiando continuamente, a unos meses hasta dejas de vender incluso, o porque se te fue el CTO o el programador o el de marketing y hay problemas que no estaban consolidados. ¿Qué recomendarás aquí, por ejemplo, Gaby, para el tema si es una startup, qué iniciar a hacer? Una corrida financiera, pero ¿qué tiene que estar midiendo para que tenga una evaluación lo más correcta posible para que un fondo de inversión o ángel inversionista diga, ok, está certera, entiendo que faltan cosas, pero ¿qué puntos clave no puede dejar de tener este startup en su medición financiera? Bien. Como punto de partida siempre también depende del inversor que estás hablando, ¿no? Porque a veces hablas con ciertos VCs que tienen ciertos tickets estandarizados, decir, bueno, esta vertical, esta industria, en este estadio, y bueno, nosotros invertimos aproximadamente $250.000 por el 20%, entonces implícitamente vos vales un palo, ¿no? $1 millón. Como para
o sea, esa es como la técnica de VC, ¿no? O sea, la evaluación pre y post money, como para decir, bueno, con un ticket estándar, si vos estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que no deja de ser una negociación, ahí generalmente se setea eso. Para los funders que no están acostumbrados tal vez a mover un poco los números y empezar a ver para ver si es razonable también para ellos, lo básico que tienen que hacer siempre es construir, aunque sea un mini modelo financiero, ¿sí? Que si bien es la base, por ejemplo, para hacer un DCF, pero el DCF no sirve para evaluar en estadios iniciales, pero sí para proyectar cuánto es tu crecimiento, cuál es tu tasa de crecimiento de acá X años, ¿sí? O sea, de acá a 5 años voy a crecer 10X, bueno, para hacer 10X tengo que tener el P por Q del revenue proyectado de acá a 5 años, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio económico? O sea, ¿en qué año vas a empezar a generar, o sea, un EBITDA positivo, ¿sí? Y después, en función de eso, se van determinando toda la información del P&L económico, te deriva a los KPIs operativos que hablábamos antes. Y también de ahí se deriva el cash flow, ¿sí? Con la proyección de flujos de fondos, como para ver, primero, la necesidad de financiación, cuánta guita necesitas levantar, y también cuánto es tu punto de equilibrio financiero. Sí, Augusto, no. Sí. Bueno, antes de continuar, solo para sumar más a este comentario que nos acaba de hacer Gaby. Normalmente, entonces, en etapas muy iniciales de una startup que va a buscar financiamiento o financiación de un fondo, normalmente tiene que entender primero qué fondo va a aplicar para entender la tesis de inversión de cada uno de ellos y a modificar su corrida financiera o estructura financiera de ese modelo y a ver, y ahora ya que está en ese vamos a llamarle Product Financial Fit, vamos a hacer que ese startup sí llegue a esos números. Es decir, se pone primero la métrica enfocada a los fondos que quiere llegar y ahora el startup tiene que llegar a esos números y validando en el mercado que sí empiece a vender esa corrida financiera, que se diga que vas a vender estos 4, 6 o 8 productos mensuales para ir llegando. De otra forma, si te vas por el camino normal y proyectas una corrida financiera, pero no se adapta a ninguna tesis de inversión, pues va a ser muy complicado que un fondo diga, ok, sí, porque los fondos, vamos a llamarlo así, son flojos. Tienen su tesis, es lo que hay que invertir, la cantidad y el equity que van a pedir, y si aplicas, entras, si no, el que sigue. Esa es la realidad hoy en día. Y creo que Augusto ya ha pasado por estos caminos. Me gustaría, Augusto, tú que has trabajado en estos proyectos ya para startups como CFO interno y externo, ¿qué has visto en este camino de las startups? Por ejemplo, lo normal es que esta startup se forme su corrida financiera hacia las necesidades que requieren los fondos o al revés. Sí, más que para lo que quieren los fondos es entender el negocio, que en el inicio va a ser un Excel o una corrida bastante simple, que yo siempre prefiero que sea algo simple a no tener nada, pero lo que estoy viendo ahora es una tendencia, no sé, lo estoy escuchando bastante seguido y quiero saber la opinión de Gaby, es que emprendedores vengan a decir, no, quiero mi CFO y todavía no están vendiendo nada, no tienen el MVP muy claro, el modelo de negocio tampoco está claro, entonces yo les digo, les aconsejo, mira, vas a pagar a una persona sumamente cara que vas a tener que convencer, si es bueno o buena, de que salga de donde está trabajando, como le pasó a Gaby en su momento en las multinacionales, que estaba bien como ella comentó. Entonces, para mí, el CFO es una figura muy interesante, yo diría a partir de series A, en Deep Tech podría decir hasta series B, porque pueden no seguir vendiendo. Así que le quería preguntar ahí eso a Gaby, si no sé por qué hubo muchas rondas medias locas ahí en el 2021 y 20 que todos nos salimos a captar talento por cualquier lado, cómo se está viendo ahora. Sí, no, la realidad es que, o sea, como decís, tener un CFO desde el día cero, a ver, no, tal vez a no ser que un co-founder sea especialista financiero, tal vez es una inversión fuerte que hay que hacer. Sí, tenés que tener a alguien financiero con cierta idónea para justamente armar estas cosas, o contratar un fractional CFO con un par de horas, ¿sí? Externas, en donde no cubrís el 100% de un salario, ¿sí? Pero tal vez lo tenés mucho más económico, con un par de horas al mes, no lo vas a tener full time, pero para atacar el issue list, ¿no? O sea, cuáles son
las cosas de planificar, para no quedarte sin planificación a mediano y largo plazo, ¿no? Porque todo esto tiene que tener, o sea, acá el capitán del barco, aparte de ser el funder, o sea, tiene que tener a la derecha, obviamente, a su CTO, pero me parece que también a la izquierda tiene que tener, o la derecha 2, ponele, un financiero, porque si no, todo se hace mucho más difícil. Cuando sale a buscar una ronda de inversión, armar toda esta información y no solamente con el propósito de salir a levantar una inversión, para tomar decisiones. O sea, porque lo financiero te alimenta para tomar decisiones estratégicas, comerciales, de gestión. O sea, es cuando decidís a quién contrato, por cuánto tiempo, ahí decidís cuándo me largo a otro mercado. O sea, si no tenés esa brújula financiera, es muy difícil poder crecer y llegar a otras instancias, ¿no? Entonces, siempre idealmente en los estadios iniciales, tener algún financiero o tener algún gestión, o sea, que no implica el contador, ¿sí? Porque ahí también siempre se confunde mucho la figura del contador. Digo, bueno, contrato al contador que me liquida los impuestos, me presenta los balances, pero después cuando le pido la gestión no me lo hace. Y no porque no es su scope y no está tal vez especializado para eso, ¿no? A no ser que el contador es un contador gestional o un contador financiero. Entonces sí van con el contador porque es una necesidad, es como un compliance que tenés que hacer en algunos países, pero tenés que meter esa figura gestional porque si no, yo te digo, más adelante va a ser mucho más difícil y más si estás pensando una estrategia de éxito a largo plazo, o mismo un M&A, que puede ser que algunas startups tal vez no quieren VC, no quieren ningún otro tipo de financiación y quieren hacer un M&A. El comprador corporativo o el comprador estratégico te va a revisar de una manera y ahí las contingencias, y esto lo vengo de la escuela de Price, o sea, a veces las contingencias de las empresas, de las pymes que a veces analizábamos nosotros, superan 2 o 3 veces el valor de la compañía y ahí te quedaste directamente sin empresa. Entonces, no hacer tal vez las cosas bien de una manera asesorada y te pueden derivar a estas situaciones extremas también. Wow. Quería hacer un paréntesis acá, Ale, perdón que te interrumpa, Adelante. porque quiero atar, yo me dedico a eso, ¿no? O sea, yo asesoro empresas en lo que es financiero, como CFO fractional, pero además asesoro en el levantamiento de capital. Entonces, claramente lo que dice Gabriela, si no tenés a alguien de finanzas que te ayude en ese proceso, por ejemplo, una empresa de biotecnología con un científico a la cabeza, es muy difícil que logre el objetivo. Por más que la persona tenga una cabeza de negocios, porque claramente si se pone a hacer una startup, a construir una startup, es porque tiene esa capacidad, no puede desarrollar esa capacidad pleno si no tiene una mano derecha financiera. Entonces, ¿puede tenerla part-time? Sí. Yo, por ejemplo, trabajo part-time con varias empresas. Hay una que la maneja un abogado, otra que la maneja una científica, otra que la maneja una abogada. O sea, son distintos perfiles, pero ninguno sabe cómo plantear o hacer una proyección para plantear un levantamiento de capital. Supongamos que la empresa ya está facturando, ya hizo su MVP y demás, ¿no? Eso les cuesta. Después aprenden, es parte del aprendizaje del negocio y se pueden manejar solos, pero al principio les cuesta. Después hay que sentarse a negociar con los fondos. Y vuelvo de nuevo a lo que decía Gabriela. La estrategia que vas a hacer para fondear depende a qué mercado vas a ir a buscar fondos. Si vas al mercado americano, es una estrategia. Si vas al mercado latinoamericano, es otra estrategia, totalmente distinta. El valor de la compañía para entrar al mercado americano no puede ser inferior a 5 millones de dólares. En el mercado latinoamericano, si vos pones un valor de 7 millones de dólares, no te financia nadie. Nadie quiere poner plata en una empresa con tanto valor. Entonces, creo que lo que determina mucho es, como dijo Gaby, ¿qué producto estoy haciendo? ¿Para qué mercado lo quiero vender? ¿Y a dónde? ¿Cuál es el mercado más sofisticado que va a entender este producto? Porque a mí me pasa con las biotech, que cuando entran en el mercado latinoamericano les cuesta mucho que se comprenda el producto que están vendiendo. En cambio, si entro con un producto, por ejemplo, como el de alguna empresa con la que estoy trabajando, que es más de riders, no sé, de una economía de gig economy, eso le puedes poner un valor en Latinoamérica y te lo van a entender. Y de hecho lo van a necesitar, porque es como un worker tech nuevo, ¿no? Entonces, hay que ver a dónde qué producto tiene, eso Gabriela lo dijo perfecto, qué producto tiene y quién va a ser el inversor que entienda ese producto. Generalmente para cosas biotech, en los mercados más sofisticados son el europeo y el americano. Entonces, entrás con otra sinfonía, digo yo, ¿no? Porque
Cuando vos hablas con un americano que es un fondo que tiene una tesis adecuada, por supuesto que hay que buscar el que tenga la tesis, te entiende rápidamente acciona, rápidamente hace el due diligence y rápidamente te manda el documento. ¿Por qué hacen eso? Porque necesitan en su economía gente con esa capacidad. Entonces es una forma de atraer talento. No es solamente crear una compañía para que obviamente genere fondos y la condición sea que, bueno, vas a venir a Estados Unidos, ¿no? No importa si surgiste en Córdoba, me vas a venir a poner acá, me vas a venir a hacer negocios acá, sí, por supuesto. Entonces ahí converge todo y te ponen el dinero. Yo lo estoy viviendo ahora y por eso es importante. Y después, ¿quién es el primer inversor? ¿Quién lidera la inversión? Porque si es un fondo americano, ya sabes que te vas a tener que ir a radicar a Estados Unidos a vivir, porque no puedes manejar una empresa que está fondeada por fondos americanos desde, no sé, Argentina o Brasil o Paraguay o lo que sea. Entonces, tenés que mirar eso, ¿no? Es lo mismo que cuando se arma un fondo. Cuando se arma un fondo, ¿quién lidera? ¿Dónde se va a radicar el fondo? El primer inversor, el que más plata pone, es el que lidera. Si el primer inversor es de Dubái, es posible que se vaya el fondo a Dubái, ¿no? Entonces, me parece que pasa un poco por ahí. Es lo que dice también Augusto. ¿En qué momento pones la persona que te ayuda en ese pensamiento estratégico y financiero? Bueno, eso depende de la audacia que tenga el fundador. Si el fundador es inteligente, te puedo asegurar que lo pone desde el inicio, de lo más temprano que pueda, porque él solo no puede tampoco manejar una ronda, vender su producto, manejar equipo, se le hace muy difícil. Así que me parece que un poco conjugando las dos cosas, podés lograr un muy buen resultado y tratar de que la empresa no fracase, porque si no tenés un montón de porcentaje, yo siempre me pregunto, ¿por qué el porcentaje de fracaso es tan alto? Y quizás porque no se unen bien estos elementos para darle el potencial que tiene cada startup, ¿no? Totalmente. Y aquí va otra pregunta para Gaby también, porque esto que comenta Karina y Augusto es muy cierto. En realidad, cuando hacemos una proyección financiera para una startup, vemos que lo más importante, porque así lo piden los fondos, que la mayor parte de la necesidad de capital que estás pidiendo se vaya directamente hacia el crecimiento de la empresa, es decir, marketing, ventas, estrategia. Pero si se ve que mucho del gasto que se va a otorgar para este fondo que estamos levantando va en nóminas, en producción, no les gustan mucho los fondos, porque ¿sabes? Es que el fondo no está hecho para innovar, es decir, no está hecho para prototipar tu producto, sino para expandir estos múltiplos que tenemos en la empresa. ¿Qué dirías que sea el porcentaje adecuado en respecto a esa necesidad de capital? ¿Cuándo se tiene que ir a marketing y ventas y cuánto producción y operación? Un aproximado, Gaby. Sí, depende mucho de la industria y el perfil del VC, ¿no? O sea, si es agnóstico o si está en la misma industria o solamente quiere invertir en cosas específicas, es como que en esos casos es como que tal vez se ponen un poco más taxativos con qué porcentaje se debería ir, ¿no? La realidad es que si estás levantando en un estadio de MVP que necesitas para desarrollar el sistema y tal vez gran parte de los fondos se te van a ir a los salarios de desarrolladores, ahí es lo que el VC se tiene que enamorar de la idea, ¿no? O sea, para que efectivamente pueda invertir esos fondos en pagar salarios y tener ese estómago de que está viendo el próximo unicornio o realmente el funder ahí lo convenció de invertir, ¿no? Porque también gran parte de este tema no solamente es de lo financiero, sino también de cómo el funder vende la idea de negocio y qué tan comercial es con el inversor y con el VC, ¿no? Pero ahí es, a ver, si es una empresa de tecnología, ahí claramente que gran porcentaje de la inversión se debería ir al desarrollo tecnológico, hacer más features o generar más cosas de UX o que genere cierta, no dependencia, pero cierta conexión con los usuarios, no me sale la palabra, pero ya me va a venir. Y después también si se invierte en soft landing, ¿no? O sea, cuál es la expansión, la internacionalización, porque ahí también tiene que estar muy de la mano la óptica a largo plazo, que todo lo que estamos haciendo no es para quedarnos en un mercado local, ¿no? Sino expandirnos, estoy como vos con el due diligence. Internacionalizarse justamente para tener un mercado más atractivo, tener un TAM Samsung mucho más atractivo que si te quedas en un mercado solo, ¿no? Aparte, como concepto de negocio, hoy en día
todas las startups son regionales. O sea, ya no existe eso de quedarse en un solo país o incluso en un solo producto, ¿no? Entonces, parte de la inversión tiene que estar dada de la mano con esa estrategia de crecimiento e ir hacia otros países, ¿no? Y si no invertís en ese tipo, mismo también no tener inversiones en marketing, en un negocio B2C, o sea, sería catastrófico, porque ¿cómo vas a hacer para crecer? Si bien en el negocio B2B podés recurrir más al orgánico, a las recomendaciones, o que el funder se mueva en eventos o en ese tipo de cosas, en un B2C sí o sí una campaña de marketing tiene que ser fuerte. Si no, ¿cómo haces para conocerte y para expandirte más en redes? Entonces creo que tiene que tener como correlación y una balanza en función a cuál es el producto o servicio que vos estás ofreciendo, ¿sí? Con el perfil del inversor. Eso no se puede isolar, o sea, no se tiene que ver siempre en su conjunto, ¿no? O sea, tal vez no hay una regla así estandarizada que te pueda decir 70-30, 20-80, porque viene otro y la rompe. Entonces, es ver ese equilibrio, ¿no? O sea, y que todos los objetivos se traduzcan con esa planificación en que vas a utilizar los fondos. Fantástico. Y aunado a esto, digamos, también está el factor, los startups que ya venden, tienen tracción, y los que aún no venden, que no tienen tracción, que apenas están en la fase de vamos a validar. O, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, puedo tener la misma corrida financiera para ambos tipos de startups, pero como fondo o como experta en finanzas, ¿cuál decidirías que es la más real o no? Cuando generas tracción, ya determinas que, ok, sí va corriendo con su corrida financiera. Es decir, sí va lo proyectado contra lo real, se va no sé, dándose forma. Pero cuando no generas ventas, toda la especulación se va al fondo, ¿o hay otras técnicas que utilizan para validar este tipo de startups? No, las que no tienen tracción, o sea, hay que primero analizar el pipeline, ¿sí? Y ahí también, o sea, el pipeline es todos los potenciales clientes que ya tenés más o menos en conversaciones, como leads que se van generando después en potenciales clientes. Ahí es ver muy de cerca el funnel de conversión que tenés dentro de tus comunicaciones. Si estás capturando principalmente, o si estás llevando tu mensaje al público correcto, porque tal vez eso es un tema de tracción, que vos no estés llevando al público el mensaje que es tu customer journey, ¿no? O sea, ¿a quién vos le estás dirigiendo el producto o servicio? A veces muchas startups fallan en tratar de venderle el producto a un cliente que no es el perfil de ellos. Entonces ahí es importante, por eso analizar estos canales de adquisición de clientes y volvemos al CAC, identificar cuáles son los tráficos que me están generando los leads, ver que esos canales sean eficientes, o sea, que me están convirtiendo los leads que yo quiero, y si no, volver a repensar, o sea, qué canal de tráfico yo necesito para poder hacer este cambio, ¿no? Y siempre analizar este pipeline, el porcentaje de leads convertidos, por qué no estoy convirtiendo, o sea, acá no sería la tasa de churn, pero sería a través de la tasa de rechazo, ¿sí? Y entender por qué es también esa tasa de rechazo, y ahí también es donde pivoteo en cómo estoy comunicando mi producto, si estoy mostrando el valor, ¿sí? Porque ahí también el value proposition juega un montón en estos términos de decir, te estoy vendiendo algo que realmente te estoy solucionando, entonces tal vez eso no se comunica de una manera correcta, entonces ir midiendo esas cosas, o tal vez un tema de pricing, tema de competencia, que también te ayudan como a delinear esta propuesta de valor en todo su conjunto. Entonces hay que analizar pricing, tasa de rechazo que estoy teniendo, tasa de conversión, si estoy convirtiendo mejor, cuáles son los canales de adquisición más efectivos, e ir ajustando eso como para ir mostrando una mayor tracción y después una mayor conversión de clientes, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vas a hablar con un VC que si no tenés contratos firmados o si no tenés acuerdos, aunque sea tal vez no contrato formal, pero un acuerdo comercial con X cantidad de clientes es distinto a que si lo tenés, ¿no? Sin duda, antes de querer levantar capital, tienes que iniciar tus ventas. Una pregunta financiera que me gustaría hacerte también es, a ver, en temas de finanzas, cuando yo como emprendedor startup quiero hacer mi corrida financiera, algo muy usual es que yo he visto que agregan esos costos, el CAC, costos que son por clientes, lo meten dentro de un costo de venta. Algunas veces, al igual, esas comisiones que te cobra, por ejemplo, es una plataforma y utilizo Stripe, por ejemplo, para hacer cobros. Muchos de esos costos de venta meten esas cuestiones, pero he visto que también otros lo meten a gastos operativos dentro de marketing o dentro de procesos. Aquí no duda es,
Porque yo sé que afecta mucho la corrida financiera cuando tu margen de contribución se baja, porque metes muchos gastos que podrían ser operativos, y muchas veces he visto que hasta parte eso del CAC lo ponen en costo de ventas. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo uno o hacerlo otro? ¿Cuál es lo que tú recomiendas que haga una empresa como estas? Sí, lo más fácil es, costo de venta es todo el costo que a mí directamente incurro para producir o prestar un servicio, y que está relacionadamente con esa prestación de servicio. Costo de venta no debería ser CAC, ¿sí? Porque el costo de marketing, ¿sí? y de adquisición de clientes son más que nada gastos comerciales y gastos de marketing, ¿sí? No debería formar parte del costo de venta. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez estos costos de strike son necesarios para el giro del negocio, o sea, no los podés evitar, entonces es como que de alguna manera tampoco no está del todo mal, ¿sí? Pero por eso también hay que entender ahí cuál es el bien o el servicio que se produce. Entonces, a veces lo incluyen ese tipo de costos porque no los podés evitar. Entonces, si tenés que operar en un país, sí, después podés hacer una sensibilización, si querés, en el margen, como para normalizar esa parte y decir, bueno, eventualmente, si en un futuro eficientizo el método de pago, este costo lo dejo de tener. Entonces, ahí lo que se puede hacer es desagregar el costo de venta puro con estas cuestiones que tal vez no están relacionados con la prestación de servicio, pero son necesarios para poder prestar el servicio. Yo sin eso no puedo operar. Por ejemplo, pasa mucho acá también con los gastos, por ejemplo, el impuesto al débito y crédito acá en Argentina, por ejemplo, es un impuesto que vos te puedes tomar hasta el 40%, el 60% lo perdés. Y es necesario para operarlo. Entonces, muchas empresas lo clasifican como un gasto operativo y no como un gasto financiero, que tampoco no está mal. Por eso a veces hay que entender mucho las prácticas locales, ¿sí? Para entender si hay cuestiones a veces impositivas o financieras que a veces se mezclan con lo operativo. Pero ahí también depende mucho de la doctrina de la compañía, si tiene toda esa información disponible y qué tan purista quiere ser con el análisis, ¿no? O sea, yendo a un... Ahí es el punto, Gaby, que te iba a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos vas a Estados Unidos, seguramente no tiene distorsión por el impuesto del 40 al 60 que pierde. Entonces, ahí, Ale, lo que hay que hacer es tratar de tener una línea de comportamiento, digo yo, ¿no? Siguiendo las cosas estándar, y si querés hacerte un CAC, o sea, hacerte un CAC adicional, o sea, seguir tu CAC desde el origen, como es lo que hace habitualmente en el mercado más desarrollado, o por lo menos el mercado donde vos apuntás con tu visión y tu misión llegar. Si querés entrar a Estados Unidos, vas a tener que tener esas medidas muy bien armadas y no distorsionadas. Si estás en un mercado latinoamericano donde hay distorsiones, podés llevar el control del CAC de otra manera, pero que te permita tener un histórico. A eso quiero ir. O sea, si el inversor quiere ver tu histórico y si le mostrás el histórico distorsionado con algunas cosas que son propias del país subdesarrollado, perdón que lo diga así, pero pasa, no pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Brasil, pasa en todos lados. Entonces, le vas a estar dando información quizás errónea. Totalmente. Y aquí, de hecho, otro punto que también me interesa, digo, es que como que este podcast lo estoy sacando como para muchas dudas que me presentan los emprendedores, y qué mejor que que expertos en finanzas lo puedan definir aquí, que en esta industria real. A veces en las nóminas, cuando una startup está arrancando, tiene un par de años, cuando van con un inversionista, a veces espantan los sueldos. Oye, yo voy a correr a hacer esta proyección financiera y mira, de tal gasto, el CEO va a ganar tanto dinero, tanto CTO, tanto lo demás. He visto que algunas veces los CEOs se quieren autopagar una cantidad arriba de la que normalmente una startup no pagaría, ¿no? ¿Cómo controlar que el emprendedor pueda definir una buena cantidad de sueldos reales? Porque hay que entender que están ellos también invirtiendo. Es decir, no van a recuperar su inversión en el sueldo. Tienen que bajar un sueldo para sobrevivir, y la ganancia es igual que los inversionistas cuando tengan la salida. ¿Cuánto es, digamos, no sé si monto lo podemos definir, pero realmente en porcentajes que no sean tan gravosos estos sueldos del CEO, CTO, COO, o muchas veces veo que los founders tienen el mismo sueldo que los programadores, es decir, pues van como operativos. ¿Hay una práctica que pudiera sugerir aquí, ¿no, Gaby? Sí, ahí no sé si Augusto tiene la mano levantada, si querés decir algo. Augusto, no la veo, perdón.
No, si querés la tomo, te doy mi idea de eso y después otra pregunta, pero para mí el sueldo siempre tiene que ir lo que uno, a ver, viva tranquilo sin ahorrar, más o menos sería esa la cuenta, para que a mí no me esté comiendo la cabeza tener que generar otro negocio paralelo al que estoy haciendo para pagar esas cuentas que me llegan a fin de mes. Ese para mí sería la regla. Cada uno sabrá cuánto es y depende mucho el país y la ciudad. En Argentina está muy claro contra Buenos Aires contra las demás, ¿no? Sí, también coincido que a veces veo cosas delirantes, la verdad, de sueldo que, bueno, estás desfinanciando y ese runway se te achica muchísimo por querer cobrar. Eh, y no estás viendo que el valor de la startup siempre va a ser hacer crecer esa torta para tanto un exit o como un M&A, donde ahí vas a tener tu liquidez, tu evento de liquidez que vas a recuperar todo esto porque sos parte de la inversión y tu inversión va a estar ahí en tiempo. Para mí yo la veo como eso, como estoy invirtiendo tiempo. Y le conecto ya que estoy a Gaby, ¿cómo es tema de CAC cuando recién estamos iniciando? Porque yo también veo muchas corridas, como le dice Ale, que viene y me dice, no, el CAC es de tanto, y la empresa no tiene historial. ¿Cómo podemos hacer ahí para saber si por lo menos hicieron su trabajo de investigar o tiraron un chutazo? Bien. A ver, con el tema de primero de salarios, ahí yo creo que parte mucho de la conciencia del funder de saber de que cuanto más se lleva, menos, como decía Augusto, está reinvirtiendo en el negocio. Y el funder generalmente siempre en los primeros años o no debería esperar ganar como en una multi o tal vez llevarse demasiado en términos de salario. Lo que pasa en muchos casos, y sobre todo en países de Latinoamérica, es que lo que no sacan por un lado lo sacan por el otro. O sea, a veces cuando usan los fondos de la startup para pagar gastos personales, y esa es una práctica muy habitual. O sea, yo me canso de ver que se pagan el colegio de los hijos, que se pagan el alquiler, entonces tal vez no estás con el salario, pero usás la caja de la empresa como una caja propia. Esa es otra práctica que me parece que es importante tratar de erradicar o tratar de separar bastante, porque cuando empezás a medir el EBITDA, cuando empezás a medir el cash flow general del negocio, está muy sucio de alguna manera por todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí lo más importante es que generar esa conciencia de que hoy no cobrás lo que querés cobrar, pero que en un futuro, si la haces crecer, si, o sea, generás las cosas relativamente bien, vas a poder estar en perspectivas de hacerlo. Ahora, si el funder no tiene esa conciencia, y sí, va a cobrar, va a sacar caja de la startup y ahí no hay manera, ¿no? Y eso cae de vuelta en este círculo financiero y bueno, ¿cuándo vas a empezar a crecer? Y después son los dolores de cabeza cuando levantás ronda, cuando haces un M&A y que tenés todas estas contingencias, ¿sí? Pagar los salarios por fuera, tener gastos personales en la contabilidad y ese tipo de cosas son prácticas como para hacerse de más caja que después derivan en deficiencias impositivas que se pagan caro. Pero bueno, es eso por el lado de los salarios. Y por el lado del CAC, ahí lo que nosotros hacemos mucho es hacer benchmark, ¿sí? Utilizar mucho, a veces, o Crunch Database u otras fuentes de información. Lo que pasa es que como nosotros accedemos a información de varias startups, hacemos como benchmarks internos, obviamente mantener la confidencialidad y sin la difusión. Entonces ahí podemos ver más o menos si un CAC es razonable o no es razonable y también alocándolo con el estadio en el que está la startup, en qué países está operando y cuáles son objetivos de crecimiento, ¿no? O sea, si va a ir por un marketing agresivo o si va a ser más bien conservador. Hablando aquí de crecimientos, por ejemplo, como lo comentan, y ya financieramente, ¿cuántos años hay que medir para poder hacer una evaluación con sentido? Si alguna vez utilizamos un cash flow a 3 años, otra vez veo que lo hacen hasta 5 para poder aumentar la evaluación derivado del EBITDA acumulado a 5 años. ¿Cuál recomendación sería aquí la buena o la que a los fondos les gusta realmente realizar? Sí, la mayoría te diría que están, o por lo menos lo que veo más, son a 3 años, o hay algunos a cinco, ya más de 5 años ya es demasiado, ahí ya es un... Ni nos están tardamos. escribiendo, sí, totalmente. Porque, ¿qué pasa? Cuando haces un DCF, el valor terminal del último año es el que te da la perpetuidad, y obviamente cuando de acá a 5 años es cuando mejor vas a estar, ¿no? Entonces eso te hace valuaciones súper altas.
Por eso hay que tener mucho cuidado con el DCF, en qué momento se utiliza, o sea, el descuento de la tasa de WACC tiene que ser mínimo en Serie A para adelante o en crecimiento muy avanzado, porque si no te puede dar una evaluación exorbitante. Entonces ahí hay que ver más en estadios iniciales, ¿no? O sea, comparables, benchmark de la industria, el método Vercus, o sea, ahí ver un poco otro tipo de evaluaciones. Se puede también hacer un DCF como para compararlo y tener un elemento más, pero no es que con el Excel vos vas con el VC y te digo, este Excel, esto vale mi startup en estadios iniciales, ¿no? Ya cuando estás en crecimiento sí es otra de las reglas, mismo si estás en un M&A, múltiplo de EBITDA, y DCF es lo que se utiliza para evaluar, ahí no tenemos duda, pero en estadios iniciales es, aparte de este número que se puede determinar, que es un rango, depende del equipo, de la ponderación del producto, el perfil del inversor del VC, o sea, es como que es un conjunto de cosas que hay que analizar. Sí, ahí quería, bueno, a ver, el de Vercus es muy útil para la industria biotech, ¿no? Porque es la Mm. que más difícil te cuesta valorizarlo, las otras tenés mucho más benchmarking. Pero cuando haces el valor a perpetuidad, también tenés que fijarte qué múltiplo usás, porque depende de qué industria estás, el múltiplo que usás. Yo siempre aconsejo para este tipo de cosas buscar quizás hacer una evaluación con gente que sepa de evaluaciones para tenerla ya hecha. Está bien, te va a salir un dinero porque claramente que no te la van a hacer gratis, pero si tenés algún amigo, alguien que trabaja haciendo evaluaciones de empresas o conoces a alguien que la pueda hacer, yo siempre recomiendo hacerlo con una persona experta para tenerla. Porque más allá de que va cambiando el modelo de negocios y vas pivotando y demás, eh, si vos tenés claro del inicio qué producto vas a hacer y en qué industria lo vas a hacer, te pueden ayudar a darte un valor más cercano a la realidad para los VC, ¿no? Porque no todos los financieros saben evaluar, no todos los financieros saben qué múltiplo usar, no todos los financieros saben qué tasa usar. Yo uso mucho las de Dormarán, ¿no? Me meto ahí, lo analizo, que las tiene todas gratis, entonces estudio, pero no todo el mundo sabe dónde buscarlas, cómo usarlas. Entonces, muchas veces yo hago la básica, pero si el emprendedor ya está, digamos, en grandes ligas, no, esto tiene que ser perfecto, lo tenés que hacer con un profesional, y que realmente sepa de la industria, que conozca cuáles son las variables que va a utilizar. Ese es mi consejo habitualmente que doy. Qué interesante. Sí, y mirar ahí como complemento, mirar mucho el mercado, ¿no? Nosotros también hacemos un informe de monitor de VC, de actividad de fundraising y M&A, donde analizamos ahí bien todas las cantidad de transacciones que hay, cuáles son las industrias, el país inversor, el perfil del VC, y después también internamente vemos los tickets, los montos, y eso también sirve para compararlo, porque por más Excel que hagas, si el mercado no está dispuesto a pagarte eso, olvídate. O sea, como pasó con la caída del Silicon Valley Bank, las valuaciones se desplomaron, se fueron a la mitad. Entonces también hay que considerar cómo está el mercado para invertir, si los inversores tienen plata, si están dispuestos a invertir y si es una buena oportunidad, ¿no? A veces son buenas oportunidades para comprar en el mercado y a veces son buenas oportunidades para vender. Si podés caer en el momento preciso, mejor, porque te va a ayudar, pero no hay que dejar de lado ese tema porque la verdad es que también influye bastante. Y te quiero sumar a eso, Gaby. Estuve en una webinar hace unos días de Startup Grind o Green, no sé, a veces algunas personas lo pronuncian Grind, otros Grind, y las rondas se extendieron a 2 años, 2 años y medio. Quiere decir que entre rondas vos tenés un periodo de 2 años, años y medio. Entonces, si no tenés un financiero, vas Mm. muerto, porque tenés que tener un runway de más de 24 meses. Entonces, cuando entra el dinero, no es solamente captar al inversor o el fondo o al VC que te va a invertir, es saber administrar ese dinero. Por eso vuelvo de nuevo a lo de los sueldos. Las startups pagan sueldos de startups, incluso a sus founders, no sueldos de mercado. Yo tengo esa gran discusión casi siempre con mis clientes porque voy a contratar al vendedor el mejor del mundo. ¿Cuánto te pide? $5.000. No, 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 no. $5.000 no le podemos pagar. Entonces está bien, yo soy la mala, como que soy como el perro que le digo que no puedo usar el dinero. El founder capaz que se frustra porque dice, che, yo quiero el mejor vendedor del mundo, si no, ¿cómo voy a crecer? No, no, pero espera, el mejor vendedor del mundo te tiene que acompañar
y vos lo tenés que convencer y le tenés que pagar un sueldo de startup, porque si no, ¿cómo hacemos para pagar el sueldo del mejor vendedor del mundo que cobra $5.000 si no lo tenemos ese dinero? ¿Cómo hacemos para tener un runway de 24 meses o 30 meses? Que hoy es lo que dura entre ronda y ronda el plazo que hay y que hay que ser bien conservador. Yo me tomaría 30 meses, mira lo que te digo, ni 24, me tomaría 30. Trataría de tener runway para 30, aunque pueda levantar la ronda antes. Entonces vos estás en plena ronda pre-seed y ya tenés que empezar la seed. Es un trabajo tremendo para el founder. Entonces, estaba escuchando lo que está pasando en el mercado. Ok, los fondos ahora empezaron a aparecer. Tenés powder, como dicen, ¿no? Tenés que el dinero que está ahí, que nadie lo está usando y ahora empieza a aparecer. Sí, pero no te lo están dando como antes, te lo están dando con un montón de tiempo. Hay fondos con los que vos te reunís y te dicen, bueno, sí, me interesa, pero vamos a ver, te voy a estar mirando y en un año te contesto. Claro, y hay Un que año. tener también aquí, como comentas, Karina, que ese sueldo que no le puedes pagar esos $5,000 mensuales al vendedor estrella, se compensa con los EPOCs o con los stock options que le puedes dar a esos colegas, ¿no? Y que tengan también un vesting de 4 años, donde realmente la venta que dijiste que ibas a vender, sí lo vendiste, porque capaz de que lo contratas, le pagas un año y no llegaste ni a la venta, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos EPOC también interesantes. Sí, pero a lo que voy yo, y que creo que Gaby lo debe estar viendo súper claro, es que hoy tenés que tener, hoy realmente las startups ya no son como fueron hace 2 años atrás, que todos venían y ponían plata y eran una cosa de locos y no. No, ahora son empresas, chicos, tienen que crecer como cualquier empresa. Entonces, hay que administrar bien el dinero, hay que tener a alguien que tenga esa capacidad, que sepa pensar estratégicamente un negocio, que te acompañe, por más que no sea el founder. Gabriela trabaja con un montón de empresas y no es la founder, pero ella se te pone la camiseta y te va diciendo cuáles son los pasos que vos, es como el doctor, es como el médico, te va diciendo por acá, por acá, por acá. ¿Por qué? Porque el founder muchas veces tiene un background de negocios porque fue founder en otras empresas, pero muchas veces no lo tiene. Entonces hay que tratar de ayudarlo en ese sentido, que es lo que se está necesitando ahora por la extensión que tienen las rondas. Cuanto más inteligencia financiera, business intelligence le pongas, mejor te va a ir y mejor vas a poder administrar tu dinero y obviamente usar todos estos elementos que vos decís, sale, no le pago 5.000, le doy un stock option o le doy un vesting o lo que sea. Va por ahí el tema. Un abrazo, que normalmente se paga sobre startups. Me gustaría ir, chicos, bajando la velocidad de este podcast porque está muy bueno, hay mucha carnita de donde agarrar para todos los emprendedores y cosas muy importantes de expertos como ustedes. Pero nos quedan ya pocos minutos para ir terminando y me gustaría ya agarrar ese hilo que tomaste, Karina, para bajar dos cosas importantes. Ese runway que comentas, que ya va a 2 años y medio, decir, yo voy a levantar capital hoy, que me voy a tardar ya una vez que me presente a mis inversionistas, tal vez si les gusta, tardo de 4 a 8 meses en bajar esa ronda. Entonces, hay que contemplar ese tiempo que tarda en recibir la ronda, más el tiempo que me tiene que durar. Antes, lo más normal era durar un levantamiento de capital para un año, 2 meses. Ahora yo también he visto eso, que ya las rondas van para, oye, es que 1 año y 2 meses no me da mucho. ¿Cuál es lo normal que aquí tú has visto, por ejemplo, Gaby, en la parte de las rondas? Cuando te piden capital o vas a preparar un estatus para levantar capital, ¿para cuánto tiempo te tiene que durar esa inversión inicial? Sí, mínimo 18. O sea, como punto de partida, o sea, no menos de 18 meses. Era como dice Cari, eso se está extendiendo. También pasó con la estrategia de éxito de los VC, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Que antes tal vez el éxito era a 10 años y hoy se está viendo a 12. ¿Por qué? Porque tal vez las startups no están apalancando tan bien o no traccionaron tan bien. Entonces, como que ese aplazamiento se ve en otros factores también, ¿no? O sea, tanto en la estrategia de exit como en la estrategia tiempo entre ronda y ronda. Pero mínimo tiene que ser 18 y ahora, bueno, 20 o 24, depende también el VC cuando pone, porque ahí también, o sea, una vez que ya entramos en la cultura y en las reglas de juego del VC, tenemos que allanarnos a eso con los reportes que se van a necesitar, con la estructura financiera que se necesite y obviamente cumplir con todos estos requisitos, ¿no? O sea, por eso también el VC no es para toda startup. Y no es la solución y antes de meterse en ese mundo hay que analizarlo bien, entender también las posibilidades que hay y todas las otras alternativas que hay
hoy en día, ¿no? Porque no solamente el VC es el que tiene la solución a todo, hay venture debt, hay alguna especie de financiación o government grants, de acuerdo al país donde operes, que también hay subsidios, también depende mucho el monto, ¿no? Si ya estamos hablando de montos, o sea, muy elevados, ahí no te queda otra. O mismo la estrategia de M&A, o sea, es algo que se utiliza también bastante, ¿no? Cuando necesitas apalancamiento y tal vez eficiencia en ciertas cuestiones. Pero hay que tener muy en claro que una vez que entras en esa cultura te tenés que ajustar esas reglas. Totalmente. Gaby, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu fantástica oportunidad de este gran podcast. Y creo que la gente que nos escucha y nos ve se va a ir con muy buen sabor de boca de todo lo que he aprendido aquí, incluyéndome. Gaby, me gustaría antes de despedirte y de agradecerte tu tiempo, que nos des una recomendación final que le puedes dar a todos aquellos emprendedores que están arrancando, creciendo o queriendo luchar por este sueño que es que su startup funcione, tenga éxito. ¿Qué nos puede dar como un cierre de recomendación tú como experta en las partes financieras? Tomar todos los feedbacks y tomar todas las precauciones necesarias como para ir metiéndose en el camino, ¿no? O sea, la idea no es enchufar un CFO de 0 a 100, sino ir progresivamente. Cuanto antes se haga, igualmente mucho mejor. Cuanto más sana sea la empresa en términos financieros, más fácil va a ser el crecimiento, más fácil va a ser conseguir un partner o un joint venture o cualquier otro tipo de alianza estratégica que se tenga que hacer. Así que tratar desde el punto de vista financiero, ¿no? Netamente poner la casa en orden desde el momento cero, y si no, tratar de hacerlo lo antes posible para evitar contingencias y decisiones que pueden llegar a afectar la supervivencia, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Y Gaby, para despedirnos, si alguien te quiere contactar o quiere buscar algo contigo para que lo puedas asesorar, apoyar, ¿cómo lo pueden hacer directamente? Como punto de partida, agregarme a LinkedIn. Ahí, o sea, a veces hago muchos posteos también, como para también dar un poco de info. Obviamente, seguirnos en las redes de CFO Startup y Ideal Ventures. Si me quieren escribir a gdf@cfostartup.la, y feliz de conversar y estar presente. Fantástico. Muchas gracias, Gaby, y a todo el equipo que nos acompaña, también Karina, Augusto, gracias por estar aquí en este gran podcast, compartiendo información, compartiendo mentoría, compartiendo conocimiento con nuestro público. Pues les quiero dar las gracias a todos. Gracias por estar aquí, Gaby. Muchas gracias por tu participación. Y a ti, emprendedor, empresario que nos escuchas, que nos ves, si te gustó este podcast, esta edición, por favor, compártela con la gente que más crees que le puede funcionar. Regálanos una suscripción al canal o un like, al menos para saber que vamos por buen camino. Y te sugiero que en el siguiente podcast estés más presente, porque cada vez tendremos gente, como en el caso de Gaby y de Francesco, que nos van a aportar mucha información, mucho conocimiento, mucha mentoría desde el corazón hasta tu mente. Así que, chicos, muchas gracias. Gaby, muchas gracias por tu tiempo. No, ustedes, un placer. Muchas gracias. Adiós. Karina, Augusto, gracias. Muy bien, emprendedores, pues gracias por estar aquí este episodio más de Startups Coffee Talks. Si te gustó este episodio, por favor, dale like, compártelo con la gente que más crees que le puede funcionar y nos vemos en la siguiente edición de Startups Coffee Talks en compañía con Make Business Flow. Gracias y hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.